Hola, bendecido día. Vamos hoy a ubicarnos en el libro Salmo, capítulo 91 y versículos 15 y 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciaré lo de larga vida y mostrarle mi salud. Encontramos aquí una promesa para cualquier ser humano que nos encontremos en la situación que sea. ¿No han notado que a veces madrugamos a trabajar y trabajamos mucho? Lo tenemos todo. Si es el campesino, su tierra es fértil. Si es alguien que tiene un empoderamiento en la ciudad, le está yendo bien. Eh, Tenemos unos buenos vecinos, tenemos una buena familia, no perfecta, porque no vemos ni uno perfecto, dice el Señor, solo Dios. Pero sí alguien en quien confiar. Es decir, si analizamos nuestra situación en lo que necesitamos y en lo que viene bendición de Dios, estamos bien. Pero no han notado que hay días que nos sentimos como atrapados, como sintiendo que no estamos viviendo como con ese anhelo, como algo que nos ayude como a despertar, como con el alma liviana, como con esa alegría que nos falta, como con esa motivación, como si lo que tengo, si lo que vivo no me diese la motivación que necesito, ni cubriese como el vacío que yo siento de pronto en mi pecho, en mi vida interna. Siento es como un peso que hace que nada me provoque alegría. ¿No les ha pasado a veces que vivimos una vida como en círculos? Nuestro andar es como en círculos. Llegamos a veces a convertir la misma vida como en rutina. Y es como si el cuerpo, digámoslo así, y todo lo que concierne a lo material estuviese en progreso, pero nosotros en nuestro espíritu y en nuestra alma, nuestro espíritu llora y nuestra alma sigue seca, sigue vacía, ¿no? Pero viene aquí entonces la respuesta de Dios. Solamente Él puede llenar ese vacío. Solamente en Cristo, solamente el amor de Cristo, entonces, el amor de Dios morando en nuestros corazones, es lo que hace que pueda ser llenado ese vacío. Hay personas que han conocido de la palabra de Dios y entonces su vida ahora es una vida diferente, una vida llena de gozo, porque es una vida de servicio. Conocí a alguien y vivía solo, porque sus hijos viven en España. Y era así, una vida vacía y él estaba más bien joven. Y era así. Y él decía, mis días son vacíos, se me va el tiempo en no hacer prácticamente nada, sino sentado viendo películas, viendo televisión. Y eso no llena para nada mi vida. Y empezamos a compartirle de Dios.
a invitarlo a las campañas de rehabilitación, a las visitas carcelarias, a las visitas a los hogares infantiles. Y a veces habían sitios donde íbamos y que faltaba podar el prado, porque hay entidades que sí hacen labor social, pero pues no hay los medios para muchas cosas, para pagar muchas cosas. Entonces se le ayudaba, que la cerca se dañó, entonces se programaba y él siempre muy colaborador. Y aún todavía dice que vive una vida muy feliz, porque del ocio que pasaba en casa sin hacer nada, pasó a ser útil no solamente a Dios, sino también al prójimo, a la sociedad. Y no quiere decir que usted tenga que trabajar 24/7, porque el trabajo también es una de las bendiciones que Dios da. Pero, si usted no es de los que trabaje porque ya está pensionado, porque, bueno, no tiene necesidad de hacerlo por su edad, por lo que sea, entonces sí procure no todo el tiempo sentado sin hacer nada, sino también sea útil. Visite al que está enfermo. Es decir, en la viña del Señor, que es el mundo, hay mucho que hacer. Y si usted le pide a Dios que lo haga útil, entonces el Señor le utiliza como instrumento para servir a otros. Está escrito en la palabra de Dios, dice, el mayor ejemplo es el de Jesucristo. ¿Qué dijo él? No vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de otros. Es muy importante cultivar la gentileza, ¿no? Recuerde que la gentileza es un acto de bondad sin esperar nada a cambio. El ayudar a alguien hace que una semilla silenciosa vaya creciendo en su corazón. No se ve cómo nace, pero sí con sus actos, entonces va viendo cómo crece. Recuerde que entre más ayudamos, entre más útiles seamos para la sociedad, para el prójimo, pues mejor nos vamos a sentir, ¿no? Sea amable. Seamos instrumentos en las manos de Dios para otros que en realidad no pueden ni siquiera moverse, pero que nos necesitan. Para eso tenemos que depender mucho de Dios, porque recuerde que nosotros por naturaleza somos muy dados al egoísmo, ¿no? Poco nos gusta como servir. Entonces necesitamos mucho de Dios para poder salir de cualquier situación en la que nos encontremos. A mí me gusta mucho, hay un texto en la palabra de Dios que dice que aprendamos de los animales. El águila cuando se encuentra en su periodo más degradante, digámoslo así, en su época, en su etapa de vida más degradante, ella puede vivir 70 años, pero empieza ya a ser en decadencia desde los 40, aunque ellos son mentalmente animales muy fuertes, pero a los 40, si no se somete a un cambio, puede morir. Y entonces, ¿qué hace ella? Se va a las montañas y como sus garras ya no son lo suficientemente fuertes para cazar, su pico se vuelve curvo y rojo y sus plumas se vuelven muy gruesas. Entonces se va a la montaña y golpea su pico contra una roca, dice, seguido durante 150 días hasta que se caiga. Ya le sale el nuevo pico y con ese nuevo pico arranca sus garras, que ya no son tan fuertes y no le sirven para cazar.
y con ellas nuevas ya se arranca son sus plumas y emerge en una nueva vida. O sea, ya está lista y aunque es un proceso muy duro, muy difícil, está lista ya para ser una nueva criatura. Así mismo somos nosotros, que nos encontramos enfermos, débiles, desanimados, en angustia, en tribulación. Dice la palabra de Dios, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Ninguna de esas situaciones. Vamos a leer un texto que se encuentra en Isaías 65:17. Vamos a ver qué nos manda el Señor a través de su palabra en Isaías 65:17. Escrito está: los que se santifican y los que se purifican, los que juntamente serán talados, dice Jehová. Yo entiendo sus obras y sus pensamientos, y tiempo vendrá para ver mi gloria. Dice qué bonita esa promesa. Tiempo vendrá para ver mi gloria. Dice, los que están en sufrimiento, los que están talados, los que están en la situación que sea. Pero vienen tiempos, si usted espera en fe, si usted le busca, si usted le ora, si usted le clama, si usted sabe que solamente en Él hay ese amor, ese instrumento que es Dios para llenar ese vacío, entonces verá la gloria de Dios, verá el milagro que tanto espera, verá cómo su necesidad es saciada y entonces usted glorificará el nombre de Dios contándole a otros que Dios le ha sanado, que Dios le ha sacado de aquella situación, que Dios es grande y que Dios escucha al que espera en fe, porque recuerde que el tiempo y la hora de Dios es el perfecto. Nosotros quisiéramos salir ya. ¿Quién no ha tenido circunstancias y problemas y situaciones difíciles? Pero, entonces es Dios, ¿no? El que nos da en su momento la respuesta. Seamos como esa águila, que aunque tengamos que pasar por momentos difíciles, creamos en fe que la bendición llega. A veces hay momentos en los que las situaciones difíciles no nos da como el ánimo para orar, y a veces oramos como sin creer, ¿no? A veces perdemos la esperanza y dejamos de mirar, dejamos de creer. Recuerde que hay lecciones que Dios nos da que no se enseñan con palabras, sino con hechos. Situaciones en las que nos sirve es para madurar, para dejar algo que es una atadura, que es una carga. Y entonces Dios permite que pasemos por determinadas circunstancias. Y hay esperas que parecen eternas, ¿no? Y cosas que parecen perdidas. Y silencios tan largos que también nos parecen eternos y que nos hace creer que no vamos a ser escuchados. Pero no, la vida misma es maestra. La impaciencia que a veces sentimos la hemos de utilizar como reflexión, como tiempo para orar, como tiempo para seguir fortaleciéndonos a través del estudio de la palabra. Y el tiempo que a veces nosotros decimos que es tiempo perdido, no, tómelo como un camino recorrido, un camino de espera. Y recuerde que cuando Dios entonces responda a su oración,
usted va a ser una persona a la que se va a sentir más viva que nunca porque Dios y su Santo Espíritu le están fortaleciendo. Así que ánimo en el Señor y como el águila renovaremos entonces en Dios nuevas fuerzas. Dios bendiga su palabra y nunca pierda de vista el amor de Dios y las bendiciones del cielo.